Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa nuevamente, poder abrir la palabra y meditar en ella. Abrimos nuestras Biblias en San Mateo, en el capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Estos pasajes de la Escritura dicen de la siguiente manera: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de abrir las Sagradas Escrituras. Pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas, que sea tu Santo Espíritu confrontándonos, Señor, y que tu palabra pueda causar un efecto, Señor, transformador en nuestras vidas. Señor, háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios puso en el profeta Isaías una palabra que iba a trascender a través del tiempo, una palabra que iba a trascender a través de las eras de la iglesia. Y en Isaías capítulo 29 y versículo 13, Dios a través de Isaías escribe: Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Vemos una palabra bastante dura que Dios puso en la mente y en el corazón de Isaías para que escribiera, y que esta palabra pueda trascender de generación en generación hasta el día de hoy. Y él dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hoy en día las iglesias están llenas. En diferentes países, en diferentes naciones, las iglesias, las congregaciones están llenas. Pero ¿cuántos de las personas que llegan a una iglesia, que se sientan y escuchan la palabra del Señor, son verdaderamente creyentes? Aquí vimos una declaración en San Mateo capítulo 7 y versículo 21 bastante fuerte. Una declaración que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está haciendo una diferencia entre las personas que profesan con su boca, entre las personas que dicen: yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, yo voy a la iglesia. Pero está separando ese concepto de ser verdaderamente un creyente hijo de Dios. Se hizo una estadística en Estados Unidos y se le preguntó a las personas que qué religión profesaban, porque usualmente así hacen la pregunta. Y un poquito más del 50% de esa nación dijo: nosotros somos cristianos. Si yo hiciera ahorita la misma pregunta dentro de esta iglesia, podría tener un 99% la misma respuesta. Si yo les dijera: ¿cuántos creyentes hay aquí? El 99% me diría: sí, yo soy creyente. Pero es aquí donde Dios quiere confrontarnos a través de su palabra.
Y este mensaje que dejó a través del profeta Isaías, donde decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En tiempos bíblicos, en tiempos que Jesús estuvo aquí en la tierra, habían unas personas muy admiradas, los líderes religiosos de aquel tiempo, los escribas y los fariseos. Si ustedes le podían preguntar a cualquier ciudadano en ese momento de Israel y le dijeran, hey, ¿cuáles son las personas más espirituales que hay en Israel? Ellos dirían, los escribas y los fariseos. Y ustedes les preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué dicen que los escribas y los fariseos? Ellos decían, porque los escribas son los que cumplen con la ley de Moisés. Los fariseos son los que ayunan. Los fariseos son los que oran. Los fariseos son los que dan limosnas, tanto a los necesitados como también dan ofrendas en el templo. Así que ellos tenían en su mente que los escribas y los fariseos eran las personas más espirituales de aquel tiempo. Eran las personas más cercanas con Dios mismo. Pero viene Jesús y hace una declaración fuertísima para todos los que lo estaban escuchando en ese momento. Y dice Mateo en el capítulo 5 y versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí Jesús con esta declaración dejó desconcertado a todo mundo, porque ellos pensaban que estos eran las personas más espirituales. Y Jesús les dice, ¿saben qué? Si ustedes son como ellos, no van para ningún lado. Ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. Y es aquí donde estos versículos que acabamos de leer hacen la diferencia entre el que profesa ser verdaderamente creyente y el que sí lo es. ¿Y saben qué es lo peor? Que dentro de las iglesias muchas personas hoy están autoengañadas, creyendo que son creyentes y no lo son, creyendo que van al cielo y no van para el cielo, creyendo que tienen una vida eterna y no la tienen. Pero estos mismos versículos nos dicen que realmente sí es ser un verdadero cristiano. Y dice esa primera expresión del versículo 21 de Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí vemos palabras puras. Cualquiera podría decir, yo soy, sí lo soy. Claro que lo soy, por supuesto que lo soy. ¿Es creyente? Sí. Pero una expresión verbal es fácil de expresar. Nuestra boca puede decir lo que quiera. Y es por eso que muchas veces nosotros nos engañamos. Pero si no confirmamos con hechos lo que nuestras palabras están diciendo, estamos en absolutamente nada. Nuestros hechos tienen que respaldar, tienen que certificar lo que nuestras palabras están diciendo. Así que si nosotros decimos, soy cristiano, debemos vivir y comportarnos como un verdadero creyente. Pero ¿qué nos hace pensar a nosotros que en realidad somos creyentes cuando muchas veces no lo somos? Un día, en algún momento emocional, alguien hizo el llamado y nos dio una curiosidad por levantar la mano, o en ese momento sentimos una emoción por levantar la mano y alguien nos dijo, repita esta oración después de mí. Señor, pido que perdones mis pecados y que me aceptes como tu hijo. Y después de terminar la oración le dice que nunca nadie
lo haga dudar de que usted es un creyente, porque usted acaba de recibir al Señor Jesús como el Salvador de su vida. Haber hecho aquella oración en algún momento emocional puede llevarnos a que nos equivoquemos, a que nos autoengañemos, a que creamos de que en realidad somos creyentes cuando en realidad nunca lo fuimos. Si alguien hizo esa oración con todo su corazón y persevera en la decisión que acaba de tomar, y ya vamos a ver más adelante que cuando vive bajo los estatutos de Dios, claro que es un verdadero creyente. Pero si solo lo hizo y en ese momento tomó la decisión emocional de repetir aquella oración y alguien nos dijo que nadie nunca lo vaya a hacer dudar porque su nombre está escrito en el libro de la vida, y nos quedamos con aquel concepto: voy a la iglesia, acepté a Jesús y por ende voy para el cielo, y vivimos como se nos antoja. Pero como tenemos aquella certificación en nuestra mente, tenemos aquel autoengaño en nuestra mente. Entonces por eso pensamos que en realidad sí lo son. También el apóstol Pablo, en la carta segunda de Corintios, nos dice que nos autoexaminemos a nosotros mismos. Muchas veces podemos tomar el escudo de la gracia para estar pecando deliberadamente. Y como Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad, nosotros podemos seguir pecando deliberadamente, pero tenemos el escudo de la gracia. Y es por eso que en 2 de Corintios 13:5, la Nueva Traducción Viviente dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Pruébense, autoexamínense si en realidad ustedes son creyentes. Y si Jesús no está entre ustedes, ustedes han reprobado, dice el apóstol Pablo, el examen de la fe genuina. ¿Alguna vez me he hecho la pregunta, cuando me entra la dudita de si soy un verdadero creyente y por qué estoy seguro de que sí? ¿O por qué dudo de que a veces lo soy o no lo soy? ¿Y por qué mi mente está debatiendo con aquella duda? También muchas veces queremos engañarnos a nosotros mismos cuando somos activos en las actividades de la iglesia, cuando participamos en la obra del Señor. Algunos de una manera superficial y otros de una manera más activa e involucrada. Por ejemplo, hay personas que nacieron en la iglesia desde chiquitos. Sus padres los traían a la iglesia, crecieron en la iglesia, los bautizaron, recibieron los pasos para nuevos creyentes y crecieron en el camino del evangelio. Pero con el tiempo salieron del pueblo o salieron del hogar de sus padres y empezaron a tomar sus propias decisiones. Y entre sus decisiones fue ya no asistir a la iglesia, mucho menos tener una relación con el Señor. Pero muchas veces aquello que vivimos en nuestra infancia, que asistí a la iglesia desde pequeño, que crecí en los caminos del Señor, que me bauticé cuando tenía la edad, hacen que pensemos que nosotros somos creyentes, cuando en realidad no pasó nada en nuestros corazones. Nuestros labios sí dijeron: Señor, Señor, te recibo. Y en ese momento repetimos aquella oración que dijimos: perdona nuestros pecados. Pero no lo hicimos con todo nuestro corazón, no lo hicimos de una manera genuina. Hay otro tipo de engaño peor todavía, y es cuando estamos bastante involucrados en la obra del Señor. Si yo tengo el talento para tocar un instrumento, podría subirme y ejecutarlo aquí.
me gusta el instrumento, aunque quizá no tengo un compromiso con el Señor, yo estoy participando en el ministerio. Y a veces creo que soy cristiano porque estoy participando en el ministerio. Tengo una anécdota que contarles. Hace un tiempo atrás llegó una persona nueva a trabajar con nosotros. Cuando tengo la primera oportunidad de hablar con él, le digo, hey, ¿vas a una iglesia? Y me dice, mire, Gary, yo crecí en un hogar católico y yo soy católico. Ah, ya, le digo yo. Pero fíjese que me cansé con una muchacha que es evangélica, me dice. Y ella me lleva a la iglesia de ella. Y ahí yo no sé cómo se dieron cuenta de que yo soy músico y toco la guitarra. Y me dijo la pastora, venga, que lo necesitamos para el ministerio de alabanza. Y ahora yo estoy en el ministerio de alabanza. Una persona que no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Una persona que no tiene una comunión con el Señor. Pero está activo en la obra del Señor. Está participando en los ensayos. Está participando activamente en el ministerio de alabanza de esa iglesia. Si alguien llegara un día y lo mira, diría, qué bien toca ese muchacho. Es probable que así toque en el cielo, cuando su destino no es el cielo, si él no toma una decisión por el Señor y si no tiene una comunión estrecha con Él. También nosotros muchas veces nos autoengañamos y creemos que somos creyentes cuando hacemos un intercambio, llamémosle justo. Sabemos que estamos haciendo cosas malas, pero hacemos una buena acción y queremos hacer ese intercambio, como que afuera me estoy comportando de cualquier manera, pero voy el sábado en la noche a la iglesia. Cierro los ojos, oro, cierro los ojos, canto, pongo atención y escucho la prédica. Soy cristiano. Y aunque afuera me comporto de cualquier manera, como cualquier inconverso, pero mi corazón se quiere autoengañar con ese intercambio, llamémosle justo, creyendo que por venir a la iglesia puede vivir de cualquier manera o como se le venga en gana allá afuera. Pero sabemos lo que dice Santiago 1:22. Santiago 1:22 es bien claro cuando habla de ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor. Dice Santiago 1:22 y 23, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice ser hacedor. El ser verdaderamente creyente, hijo de Dios, está relacionado directamente, no negociablemente, con una práctica de las Sagradas Escrituras. Vivir de tal manera como Dios nos enseña en su palabra. Cualquier cosa diferente a eso nos hace no creyentes. Cualquier cosa diferente a eso nos puede estar autoengañando a nosotros mismos. Dice también en Primera de Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Le conocemos, va relacionado con si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Solo hay una opción, solo hay una posibilidad, solo hay un camino.
Solo hay una forma de evaluarnos verdaderamente si nosotros somos creyentes, hijos de Dios. ¿Estamos viviendo nuestra vida de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras nos dicen? ¿Estamos guardando los estatutos y los mandamientos de Dios? Si la respuesta es sí, somos verdaderamente creyentes. Y si la respuesta es no, la respuesta también es obvia y refleja nuestra verdadera condición. Dice la segunda parte de este Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y vuelve a decirlo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si no vivimos bajo los estándares de la palabra de Dios, si no obedecemos la palabra de Dios, no somos verdaderamente creyentes. Por eso es que a Dios no le impresiona que nosotros le digamos Señor, Señor. Si Él ya había dicho, este pueblo de labios me honra, sus labios están diciendo Señor, Señor, te amamos, llorando en medio de cuando dicen te amamos, pero su vida está totalmente lejos de mí, porque no está viviendo la palabra del Señor, porque su comportamiento no está de acuerdo a como el Señor lo manda en su palabra. Y si no estamos viviendo de esa manera, nos estamos autoengañando. Cuando nosotros decidimos venir a los pies de Cristo mediante el toque del Espíritu Santo, hemos empezado una nueva vida, como dice 2 de Corintios. Pero esa nueva vida empieza, se desarrolla mediante la comunión con Dios. Y solo orando y leyendo, meditando las Escrituras, es que nosotros podemos crecer y desarrollar nuestra condición y nuestra comunión con el Señor. De lo contrario, nos estamos autoengañando y somos parte de los que dicen Señor, Señor. Y después hay una declaración más fuerte. Lo más triste no es quizá la persona que está allá afuera reconociendo de que está totalmente lejos de Dios. ¿Saben cuál es lo peor? La persona que está aquí adentro de la iglesia, creyendo que va para el cielo, cuando en realidad está totalmente distante del cielo. Sigue diciendo Mateo 7 en el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, la misma declaración. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué podemos ver aquí? Argumentos. Pero todos esos argumentos son obras que dicen, Señor, ¿en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos milagros? ¿En tu nombre profetizamos? Puras obras, puras acciones. ¿Por qué no dijeron, Señor, yo creí con todo mi corazón en ti, en tu nombre nos santificamos, en tu palabra creímos y en tu palabra he obedecido? No está diciendo nada de eso. Solo está hablando de hacer milagros, de profetizar, de sacar demonios. Pero no habla de los aspectos básicos de la salvación, de haber depositado su fe verdaderamente y genuinamente en el Señor, de someterse a la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a la palabra, de santificarse en el nombre del Señor. No está hablando de eso, solo está hablando de obras. Pero sí vamos a aclarar esa parte donde este tipo de personas dicen, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cómo es posible que alguien a quien el Señor está condenando porque no es un verdadero hijo de Él
puede decir, echamos fuera demonios, profetizamos e hicimos milagros. ¿Cómo puede un no creyente hacer este tipo de cosas? Primera aclaración, sí se puede. Un no creyente, alguien que no ha depositado su fe genuinamente en el Señor y que no tiene una vida cerca de Dios ni en comunión con Él, puede profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros. Hay tres posturas teológicas y vamos a ver algunos ejemplos de esas tres posturas para aclarar cómo un no creyente puede hacer este tipo de cosas. Lo primero, Dios puede usar a gente no salva o a gente no regenerada para cumplir sus propósitos. Vamos a leer un par de versículos en Lucas 9. Lucas 9. Lucas 9. Vamos a ver los primeros versículos. 1 y 2. Dice Lucas 9, 1 y 2. Habiendo reunido, o sea, Jesús, ¿verdad? A sus 12 discípulos. ¿A cuántos? A 12. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Miren, poder para qué les dio a 12. Para echar fuera demonios, sanar enfermedades y predicar el reino. Cuando leemos Mateo 7:22, cuando dice la palabra profetizar, no está hablando de predecir del futuro, está hablando de predicar la palabra de Dios. Así que aquí en este versículo 1 y 2 de Lucas 9 está mencionando los mismos tres términos de Mateo 7:22. ¿Por qué les hago esa aclaración? Porque dice que Jesús reunió a sus 12 discípulos. Dentro de sus 12 discípulos estaba uno llamado Judas Iscariote. ¿Qué hizo ese personaje? Fue el que traicionó, el que vendió a Jesús. Y vemos de que aquí Jesús le dio a sus discípulos poder ¿para qué? Echar fuera demonios, sanar enfermedades y para predicar su palabra. Cuando Jesús, días posteriores, está reunido con sus 12 apóstoles, les dice, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Quién será? Empezó aquel debate. Esto nos deja la plena certeza de que cuando en San Lucas 9 Jesús les da poder a sus apóstoles para predicar, sanar enfermos y para echar fuera demonios, ese mismo poder fue recibido por Judas. En ningún momento dijeron, sí, claro, fue Judas. Judas no fue el que no echó fuera demonios, fue el que no predicó, no fue el que también hizo milagros. Los había hecho como tal. ¿Por qué? Porque Dios usó a ese hombre no salvo, a ese hombre no regenerado por el poder de Dios para cumplir sus propósitos. ¿Lo hizo? Lo hizo. Así que Judas es uno de los que podía decir en aquel momento, Señor, Señor, profeticé, hice milagros y eché fuera demonios en tu nombre. Pero sabemos el desenlace que él tuvo. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Por tiempo solo les voy a mencionar otro. En el capítulo 23 al capítulo 25, 26 del libro de Números aparece un profeta llamado Balaam.
Balaam es muy conocido porque le habló su asna, ¿verdad? Porque la estaba golpeando. Pero, ¿qué pasó con Balaam? El rey Balac de Moab lo manda a traer y le dice: quiero que maldigas el pueblo de Israel. Y él dice: no voy a hacer o decir algo que Dios no me mande. Pero en eso el rey Balac le ofreció mucho dinero. Entonces ya estaba suavizando Balaam. Ven, necesito que maldigas al pueblo de Israel. No, es que no, le dice, si Dios no me lo dice. Y cuando Balaam tenía un encuentro personal en ese momento, o Dios le hablaba a él, Dios le decía solo bendiciones. 1, 2, 3 veces. Dios le habló, le dio profecía, le dio palabra a Balaam para que se la dijera a aquel rey. Así que Balaam sabía que no iba a ganar el dinero que le estaban ofreciendo si él seguía bendiciendo el pueblo de Dios. Así que ideó un plan. Aconsejó al rey Balac a que pusiera mujeres que desviaran a estos hombres judíos y que los hicieran venir y caer en idolatría. Primero en pecados sexuales y segundo en idolatría. Y dicho y hecho, el plan fue consumado. Israel cayó por aquel plan que Balaam, aquel hombre que recibió profecía, que recibió mensaje de Dios. Ese hombre, Dios usó a Balaam en ese momento y le habló su palabra, lo que él quería decirles a aquel rey. Pero el hombre quería ganar su dinero y por eso ideó otro plan. Lo que vemos aquí, un hombre profetizando. Palabra de Dios, verdadera palabra de Dios, pero un hombre que no era regenerado por el poder de Dios. Y hay más ejemplos, pero hay otra postura. La primera, que lo hicieron por el poder de Dios y que Dios puede usar a gente no regenerada para cumplir sus propósitos. Segundo, lo hicieron por el poder de Satanás. Nosotros sabemos que Satanás tiene poder. Cuando en el capítulo 1, capítulo 2 de Job, Satanás se presenta delante de Dios y le dice: ¿ya viste a Job?, le dice Dios. Sí, le dije, pero es por todo lo que tiene. Te doy permiso que lo toques. Así que Satanás usó todo su poder para destruir materialmente, físicamente y familiarmente a Job. Ese mismo poder de Satanás va a ser manifiesto en los últimos días a través de un personaje llamado el Anticristo, que dice la Biblia que va a hacer grandes señales, que va a hacer grandes prodigios, que va a hacer grandes milagros. ¿Y por quién lo va a hacer? Por el poder de Satanás. En Mateo 24 dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios y engañarán a muchos. Así que podemos ver que alguien puede echar fuera demonios, que puede profetizar, que puede hacer milagros, también en el nombre de Satanás. También Satanás se ha caracterizado por ser el padre de la falsificación. Cuando Moisés llega frente al faraón, él llevaba una señal milagrosa de parte de Dios. ¿Cuál era? Tenía su vara y la ponía ahí y se iba a convertir en una serpiente. Vinieron los magos, los brujos y los hechiceros de Egipto. ¿Y qué hicieron? Hicieron ahí un conjuro, un hechizo,
y sus varas también se convirtieron en serpientes. Así que Satanás también puede falsificar un milagro. Hemos visto estas tres posturas teológicas donde podemos ver de que Dios puede usar a alguien no regenerado, a alguien no creyente para cumplir sus propósitos. O que pueden hacer estas obras extraordinarias por el poder de Satanás y también pueden falsificarlo. El famoso predicador inglés Spurgeon mencionó las siguientes palabras: la palabra de un hombre inconverso puede ser bendecida para la conversión de almas, puesto que el Señor, mientras desconoce a un hombre, honrará con todo su misma verdad. Lo vuelvo a leer. La palabra de un hombre inconverso puede ser bendecida para la conversión de almas, puesto que el Señor, mientras desconoce a un hombre, honrará con todo su misma verdad. Se lo resumo en una expresión. Podría pararse en este púlpito alguien que no es verdaderamente un creyente hijo de Dios y predicar un mensaje. Y a través de ese mensaje, ya que la palabra es viva y es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo quien convence al ser humano de pecado para arrepentimiento, podrían ser salvos muchas personas a través de esa predicación, sin que el predicador que esté aquí enfrente pudiera ser salvo. Curioso, ¿verdad? Interesante, pero es una realidad. Hay un par de versículos también, y es a lo que Dios nos manda, por lo cual nosotros debemos preocuparnos. En el capítulo 10 de Lucas, en el versículo 1 y 2 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él debía ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que vemos a Jesús designando 70 discípulos que vayan y prediquen, y también les dio poder, ¿verdad?, para hacer señales y milagros. Vemos el resultado del ministerio de estos 70 en el versículo 17, siempre del capítulo 10 de Lucas. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero dice el 20 una declaración poderosa: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. En resumen, le dice: pueden hacer lo que quieran, profetizar, hacer milagros, echar fuera demonios, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que ustedes sean creyentes, verdaderamente, genuinamente hijos de Dios. De que no se autoengañen por venir a la iglesia, que no se autoengañen por haber nacido en un hogar cristiano, que no se autoengañen de participar en la obra del Señor. Preocúpense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Volvemos a Mateo 7 y dice el versículo 23, una declaración bastante fuerte. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quién está diciendo esas palabras? Un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y Dios les va a decir a muchos: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínense haber pasado muchos años en la iglesia, haberme
creído creyente todos esos años, haber participado en la obra del Señor muy activamente, y que lleguen ante Dios ese día y les diga: nunca os conocí. Y esa palabra nunca, el original griego está diciendo nunca jamás. No es que alguna vez Dios los conoció y después dejó de conocerlos. Fue que nunca es nunca. Dios está diciendo: aunque dijiste que Señor, Señor y todo eso, yo nunca tuve una relación contigo. Tú nunca fuiste mi hijo. Yo nunca fui tu padre. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y aquí no está hablando de una relación o de un término de conocer intelectualmente, porque Dios es omnisciente y todo lo conoce. Aquí está hablando de un término relacional. Cuando Dios dice: nunca te conocí, alejaos de mí, hacedores de maldad. Porque la Biblia es bien clara cuando Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. O sea que Dios no desconoce a ninguno de sus hijos. Profesamos a Cristo con nuestra boca, pero si no obedezco su palabra, no vivo de acuerdo a su palabra, me estoy autoengañando. Dice 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que si nosotros decimos ser verdaderamente creyentes hijos de Dios, es que vamos a vivir como Dios nos manda en su palabra. Vamos a andar, decía en 1 Juan, como Él anduvo. Vamos a intentar al máximo vivir de acuerdo a sus estatutos y a sus decretos. Tener una comunión diaria con el Señor. Tener una relación estrecha con el Señor. Conocerlo más a través de su santa palabra. Y estas son declaraciones bastante peligrosas, porque no importa el tiempo que hayamos estado en la iglesia, no importa cuánto tiempo hemos venido, ni el tiempo que le hayamos dedicado a servir en la iglesia. Si nosotros no somos hacedores de la palabra, si nosotros no obedecemos su palabra, si nosotros no vivimos su palabra, podemos estar siendo de ese grupo que dijo: Señor, Señor. Y podemos ser de ese mismo grupo que el Señor dijo: nunca os conocí, hacedores de maldad. Si nosotros hoy podemos decir: yo me puedo presentar delante del Señor y no decir: en tu nombre hice milagros, en tu nombre profeticé o en tu nombre eché fuera demonios, sino que yo pueda decir: Señor, estoy seguro de que yo he puesto mi confianza en ti. Estoy seguro de que me he santificado en tu nombre. Estoy seguro de que la Biblia es la guía que rige mi vida. Es el manual de vida por el cual yo me dejo guiar. Sí podríamos presentarnos delante de Dios y Dios nos va a decir: mis ovejas oyen mi voz y yo te conozco porque vos sos mi oveja. Cualquier cosa diferente a obedecer la palabra del Señor, a santificarnos en el nombre del Señor y a vivir una vida de acuerdo a como Él nos manda, es un autoengaño
que puede ser muy peligroso. Estamos a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, podemos decir, Señor, yo no lo he estado haciendo como tú mandas en tu palabra. Yo no he estado viviendo de acuerdo a tu palabra. Tu palabra no ha dirigido mi vida. Pero en Dios siempre tenemos oportunidad. Y en Dios siempre podemos empezar de nuevo. Cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la verdad. En ella encontramos el camino a seguir. En ella, Señor, podemos ver cuál es el camino verdadero hacia ti a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, tu palabra es clara y no es el hecho de venir a la iglesia. No es el hecho, Señor, de haber participado en la obra. No es haber formado parte de un ministerio. Es haberme santificado en ti y vivir una vida de obediencia a ti y a tu palabra, la que puede hacernos salvos, Señor. Señor, ayúdanos a poder tener claridad en este pensamiento que nos enseñas esta noche. A tener claridad, Señor, en ese mensaje que tú nos has dado. Y si en esta noche hay alguien que ha sido confrontado por el Señor, por su Espíritu Santo, por su palabra, que hasta ahora ha vivido de una manera pasiva, de una manera creyendo que por venir a la iglesia desde hace mucho tiempo o participar de las reuniones o aún participar del servicio de la obra de Dios, cree que ya es salvo, pero en esta noche ha sido confrontado por el Señor y el Señor le dice, no eres salvo porque no vives de acuerdo a mi palabra. ¿Hay alguien en esta noche que quiere entregar su vida al Señor? Puede levantar su mano y hacemos una oración por usted. ¿Hay alguien en esta noche que quiere empezar a vivir una vida agradable al Señor? Quiere empezar a tener una relación genuina con el Señor y que un día poder presentarse delante del Señor y decirle, mis ovejas oyen mi voz y yo te conozco. ¿Hay alguien en esta noche? Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga.